¿Cómo están? Bendiciones para todos. ¿Quién dices que es Él? Ese es el título de este mensaje que quiero compartir con todos ustedes y que tiene como base bíblica Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Vamos a descubrir 4 aspectos en los que necesitamos crecer y comprender para que se nos revele realmente quiénes somos y a qué Señor servimos verdaderamente. Dice el versículo 13 en adelante: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Quiero comenzar haciéndote esta pregunta: ¿quién es Jesús para vos? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Por qué es importante que respondamos y que pensemos en esta pregunta? Porque la revelación que obtengamos de quién es Cristo va a determinar nuestro nivel de compromiso con Jesús y con su misión. Cuando Pedro hace la confesión que hace, Jesús le responde diciéndole: dichoso, feliz, afortunado, bienaventurado eres, y le explica el porqué de tal dicha. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Jesús, mis queridos, no le importa lo que vean los demás en Él, pero sí le importa y mucho lo que ven los suyos en Él, lo que ve su iglesia. ¿Por qué? Porque lo que vea su iglesia va a determinar el grado de compromiso que la iglesia tenga hacia la misión de Jesús, el grado de influencia que la iglesia ejerza, el grado de esfuerzo que la iglesia tenga en cumplir con esa misión y el grado de dedicación hacia la tarea que Jesús le ha encomendado. Hay algo aún más importante en este asunto, que el Señor lo pone de relieve allí en la declaración que hace hacia Pedro. Le dice: no te lo reveló. Esa palabra reveló significa, o revelar significa quitar el velo, volver a ver como en realidad es. La segunda pregunta que quiero hacerte es: ¿qué revelación tienes acerca de quién es Cristo? Lo segundo importante que debemos responder y entender es que nuestro propósito en la vida está directamente ligado, vinculado a la revelación de quién es Jesús. Nuestra vida no está separada de Cristo, no está aislada de aquel que nos dio la vida. No podemos pensar en cumplir el propósito por el cual hemos venido a esta vida sin tener en cuenta a quien nos ha dado la vida. Por eso nuestro propósito está directamente ligado a la revelación de quién es Jesús. Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y además de felicitarlo, el Señor le empieza a profetizar una serie de cosas que a partir de allí serían lo más valioso para Pedro, porque cambiarían toda su existencia. La primera cuestión a tener presente es: tener una revelación de quién es Cristo cambia nuestra identidad. Jesús en el versículo 17 le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón. Y luego en el versículo 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Mis queridos, nuestra identidad, tu identidad y la mía, están directamente relacionadas a lo que se nos haya revelado de Jesús. Jesús a Simón le dice: y yo te digo que tú eres Pedro. En otras palabras, le cambia la identidad. Deja de ser Simón para comenzar a ser Pedro. Deja de ser aquel que ha escuchado a Dios, eso significa Simón, para comenzar a ser Pedro, una roca.
Ahora, ¿por qué Jesús quisiera cambiarle la identidad a alguien? Porque el Señor sabe que los nombres tienen un significado profético y revelan en parte el propósito de la vida de las personas. Mientras no entendamos esto, transitaremos nuestros días de espaldas a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Simón, dijimos, significa el que ha escuchado a Dios. Pedro significa roca. ¿Cómo te conoce la gente? ¿Cuál es el nombre con el que eres conocido? A veces hay nombres, etiquetas o rótulos que alguien ha puesto sobre nuestra vida y de las que debemos deshacernos en el nombre de Jesús, pero a menos que se nos revele quién es Cristo, jamás podremos encontrar nuestra verdadera identidad que está escondida en Cristo Jesús. Mis queridos, todo lo que somos y todo lo que hemos de llegar a ser está directamente relacionado a la revelación que tengamos del Hijo de Dios. Puedo ver a Jesús como un profeta más, como lo veían en aquella época algunos, y por esa razón no les provocaba nada en absoluto, o puedo tener la gran revelación que tuvo Pedro y comprender que en Jesús mi vida está completa, tiene propósito, tiene un destino de bendición. Bienaventurado eres. Lo cierto es que si se te reveló Cristo, mis queridos, entonces ninguno de nosotros puede seguir portando esa vieja identidad que alguien alguna vez nos asignó. Lo cierto es que si se te reveló Cristo, no puedes entonces seguir portando, ni vos ni yo podemos seguir portando esa vieja identidad que alguien alguna vez nos asignó. El fracasado, la fracasada, la inservible, el inútil, el torpe o la torpe, el que le vive fallando a Dios, el que promete y nunca cumple, la que hace todo mal o el que hace todo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Son etiquetas, rótulos, nombres, identidades que muchos han adoptado y por ende nunca pueden cumplir con el plan de Dios para sus vidas, porque están viviendo de acuerdo a un rótulo, a una etiqueta, a una identidad vieja que no fue la identidad o no es la identidad que en Cristo vos tenés. Te tienes que tomar de la palabra de Dios y adoptar la nueva identidad que tienes en Cristo. Tienes que ser conocido como el Hijo de Dios, el bendito, la bendita, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, lo que hace es romper diseños incorrectos y le revela además su diseño eterno, para que a partir de ese momento Pedro entonces entendiera que había un propósito mayor que el de ser un pescador. Espero ser lo suficientemente claro con esto que te estoy diciendo. Oro en el nombre de Jesús para que se rompan sobre tu vida los diseños incorrectos que solo te han traído frustración y decepción, y para que a partir de hoy se te revele el nuevo diseño, tu nueva y verdadera identidad que solamente está en Cristo, que se te revele la persona de Jesucristo para que puedas empezar a vivir un tiempo totalmente diferente. La segunda razón, la segunda cuestión importante es que tener una revelación clara de quién es Cristo nos lleva a ser transformados en nuestro carácter. Jesús le dijo a Pedro en el versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús, además de cambiarle el nombre y la identidad, lo que hace es comenzar a marcar una transformación en el carácter de Pedro. Pedro era un hombre inestable, muchas veces impulsivo, a veces dubitativo, con momentos de coraje y momentos de temor, arrebatado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús, que conocía a fondo esos detalles del carácter de Pedro, comienza a hablarle casi como si fuera un desconocido. Yo me imagino a Pedro en ese momento escuchando a Jesús y mirando al resto de los discípulos como diciéndoles: perdón, muchachos, pero el maestro está hablando de mí. Oh, este hombre está equivocado. Si supiera el carácter que tengo, si supiera las mañas que todavía tengo, si conociera la clase de persona que soy, si conociera las fallas que tengo, y ni hablar de los pecaditos que todavía están dentro mío. No, evidentemente el maestro se ha equivocado. Seguramente esa profecía o esa palabra era para algún otro discípulo, alguien que está mejor que yo. ¿Alguna vez pensaste así? Dios hablándote acerca de los maravillosos planes que tiene en mente para tu vida, en su corazón, para darte, y vos diciendo o pensando: el maestro está equivocado, si supiera la clase de persona que soy. Seguramente que alguno de nosotros alguna vez pensó así. Seguramente que si puedes hacer memoria y mirar un poquito hacia atrás, te darás cuenta que en algún momento
vos mismo te pusiste un límite y condicionaste lo que Dios quería hacer y lo que Dios estaba hablando acerca de tu vida. Ahora bien, quisiera que entiendas lo siguiente: fallas en el carácter retrasan nuestro propósito en la vida. Fallas en el carácter retrasan tu propósito en la vida. Por eso el Señor le apunta el carácter de Pedro y empieza a provocarse la transformación necesaria en la vida de este hombre. Quisiera agregar algo más acerca de este tema. Toda transformación en el carácter comienza primero con una transformación en la manera de pensar y de verte a ti mismo, para comenzar a verte como Dios te ve, como el Señor te ve. Pedro jamás podría verse a sí mismo como lo veía Jesús si primero no se provocaba una transformación en la manera de pensar equivocada y errática que este hombre tenía. Y esto mismo tiene que ocurrir en nuestra vida, ser transformados en nuestra vieja y vana manera de pensar para comenzar a pensar según Dios. Solo así, mis queridos, vamos a poder vernos como el Señor realmente nos ve. La tercera cuestión importante es que tener una revelación clara de quién es Jesús nos habilita o me habilita ante el mismísimo infierno. Dice Jesús, hablándole a Pedro, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un hombre titubeante, dubitativo, ciclotímico, sin una clara revelación del Maestro, no podría ni siquiera intentar pararse frente al bicho más pequeño que pudiese existir, porque el temor que gobernaba la vida de Pedro lo haría huir despavorido. Era tan grande el temor que este hombre tenía, que hubiese salido despavorido frente al mínimo indicio de algún problema. ¿Por qué? Porque en realidad todavía él no había descubierto una nueva identidad, no se le había revelado frente a quién estaba. Solamente cuando hay una transformación en la identidad de la vida de una persona es cuando esa persona se puede plantar aún frente al mismo infierno y saber que el infierno no podrá prevalecer contra él o ella. Un hombre como Pedro, dubitativo, ciclotímico, un hombre que decía: Señor, si me es necesario iré contigo a la muerte, y acto seguido lo terminaba negando, aún maldiciendo y perjurando que no conocía a Jesús. Ahora, este hombre necesitaba una transformación en su manera de verse a sí mismo y de darse cuenta que en Cristo él era otra cosa, que él había sido pensado para algo grandioso. Solo una transformación radical y profunda en su carácter, obviamente producto de la llenura del Espíritu de Dios, lograría que este hombre timorato hoy se pudiera plantar frente al mismo infierno y declarara cosas tales como: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Por ejemplo, frente al cojo de Hechos 3. De ser un miedoso que vivía escondido a ser una verdadera roca, que frente al temor y la intimidación dijera: juzguen como quieran, pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, luego de haber sido arrestado y jugándose el pellejo y la posibilidad de seguir preso y no recuperar jamás su libertad bajo amenazas. Solo un hombre con su carácter transformado por el Espíritu de Dios puede decir: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Solo un hombre con el carácter de Cristo puede encarnar la iglesia de Cristo, la pasión del corazón del Señor, y escribir las mejores páginas de la historia cristiana a una costa de su propia vida. Ese fue Pedro, un hombre timorato, pero cuando fue transformado por el Señor Jesucristo, no solamente se atrevió a dar inclusive su propia vida, sino que escribió las mejores expresiones del Espíritu Santo a través de algunos libros que llevan su nombre allí en la Biblia. Mis queridos, eso es lo que produce cuando nos encontramos cara a cara con el Señor y descubrimos quién es Jesús para nosotros. Solo eso se produce cuando somos transformados en nuestra identidad, en nuestro carácter, cuando descubrimos que estamos frente al mismo Jesús, aquel que venció a la muerte y aquel que nos ha dado grandes y preciosas promesas. Solo un hombre con el carácter de Cristo en su vida puede afirmar cosas como: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y así podríamos enumerar otras tantas descripciones que el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, hizo luego de haber entendido que estaba frente a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Quisiera que nos quede esto: la iglesia, mis queridos,
debe y necesita recuperar con suma urgencia y manifestar el carácter de Cristo en su totalidad y o plenitud. Muchas veces, frente a ciertas situaciones o cuestiones que nos tocaba enfrentar, padecíamos producto de la intimidación ajena y producto de desconocer nuestra verdadera identidad. Agachábamos la cabeza y andábamos por la vida casi como escondiéndonos, no entendiendo que nosotros somos hijos de Dios, somos la pasión del corazón del Señor. La iglesia es la que hace latir el corazón del Señor con suma intensidad. La iglesia le marca el pulso a este mundo. No vivamos agachando la cabeza, no vivamos escondiéndonos, somos lo que hace latir el corazón del Señor aquí en la tierra. La iglesia es la pasión del corazón de Jesús. Dejemos de estar agachados, con la cabeza escondida, como si fuésemos de segunda categoría. No somos de segunda categoría, somos la pasión del corazón de Jesús. Frente a esas situaciones, muchas veces, producto de la intimidación, agachábamos la cabeza y aceptábamos muchísimas cosas, aún cosas incorrectas de parte de otros, pero que era producto más bien de nuestra ignorancia y desconocimiento de quienes verdaderamente somos en Cristo. Somos la iglesia de Cristo, la esposa del Cordero que cita Apocalipsis, la novia de la que habla Cantar de los Cantares, la que le quita el sueño al amado, la que espera y aguarda ansiosa por el novio, la sin manchas y sin arrugas de Efesios. No somos cualquier cosa. Somos la luz y la sal del mundo de los gloriosos evangelios, la que trastorna al mundo entero de acuerdo a Hechos, la esperanza del mundo y la que le marca el pulso al mundo, la que pronto, muy pronto se irá y será demasiado tarde para aquellos que la subestimaron y la maltrataron. Mirá si no tenemos para sacar pecho. Henchido de orgullo caminá por esta tierra, por esta ciudad, henchido de orgullo por aquel que es nuestro Rey y Señor. Espero que esta palabra pueda revolucionarnos por dentro y hacernos ver que no somos de segunda, somos de primera. Jesús pagó el precio más alto que se hubiese podido pagar por alguien, lo pagó por nosotros porque nos ama y somos la pasión del corazón del Señor, mis queridos. Jesús le dice a Pedro, las puertas del mismo infierno no podrán prevalecer contra ella. Es tiempo de que levantemos la cabeza, es tiempo de que entendamos que no servimos a un diosito de cartón o de papel que hay que andar cuidando que no se moje. Servimos al Dios de los cielos y de la tierra, al creador del cosmos, al que ordenó las constelaciones y las puso cuidadosamente en su lugar, al que gobierna sentado en su trono de autoridad y poder. ¡Wow! Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Levantemos la cabeza, iglesia. Levanta tu cabeza, hermano, hermana, amigo, amiga. Levanta tu cabeza. Tu Dios es dueño de todo, es dueño del universo. Levantemos la cabeza y vivamos a la altura del precio que se pagó por nosotros. Lo último que te quiero decir es que tener una revelación clara de quién es Cristo nos revela el poder y la autoridad que poseemos. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La acción de atar y desatar solo puede ser ejercida, mis queridos, por aquellos que conocen su verdadera identidad en Cristo, su posición, su poder y autoridad en Cristo, por aquellos que han experimentado un cambio profundo en su carácter y ahora expresan el carácter de Cristo con su vida y a través de su vida. Iglesia amada, fuimos llamados a gobernar. Necesitamos funcionar en ese ámbito espiritual de gobierno, sabiendo que se nos ha otorgado poder y autoridad del cielo para ello, y que es el cielo el que influencia y determina lo que ha de acontecer en la tierra. El cielo gobierna, influencia la tierra. Levantemos la cabeza, iglesia amada. No somos la escoria del mundo ni lo más bajo de la sociedad. Somos la embajada del cielo en la tierra. Oro para que esta palabra se revele a tu espíritu, a tu corazón, a todo tu ser, te revolucione por dentro y a partir de hoy puedas ver cómo tus mejores días están por delante. Rompe con toda identidad que no es la identidad que tenés en Cristo. Deja que el Señor transforme tu carácter y deje de ser un carácter inestable, un carácter impulsivo, dubitativo, lleno de temor o de miedo, y empezá a afirmarte. Deja que el Señor te afirme y te transforme en una roca sobre la cual Él puede edificar también la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor.
Oro para que tu carácter sea transformado en esta hora, pero para eso necesitas que se te revele quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Cuando vos entiendas quién es Jesús, vas a dejar de ser inestable en tu vida espiritual, en tu vida emocional, vas a dejar de ser tan dubitativo, tan dubitativa, vas a dejar de vivir atemorizado o atemorizada por lo que pueda suceder, porque toda tu confianza va a estar puesta en aquel que es el Hijo del Dios viviente. Cuando se te revele quién es Jesús, vas a entender el poder y la autoridad que Él te ha dado para gobernar, para ejercer gobierno, para influenciar aquellos lugares donde vos te movés a diario. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo a tu iglesia por medio de esta palabra. Oro para que el Espíritu Santo revele a la persona de Jesucristo en cada uno de mis hermanos. Señor, oro para que aquella vieja identidad que alguien puso, Señor, sea rota en el nombre de Jesús, sea despedazada. Señor, que la identidad verdadera, la identidad en Cristo sea puesta de manifiesto en esta hora y se revele a cada uno de mis hermanos. Oro para que el carácter sea transformado, para que la inestabilidad, para que la duda, el temor, la inseguridad desaparezcan de sus vidas, de sus mentes y de sus corazones, y para que haya una firmeza espiritual tan fuerte y tan profunda que afecte todo lo que ellos hacen a partir de hoy. Señor, oro en el nombre de Jesús para que el poder y la autoridad que nos has dado, Señor, nos permita ejercer influencias en los sitios en los que nos movemos. Señor, el cielo gobierna e influencia la tierra. No es la tierra la que influencia el cielo, es el cielo lo que influencia y gobierna sobre la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, bendigo a tu amada iglesia, Señor. La iglesia es la pasión de tu corazón. Yo lo creo, Señor, y sé, Señor, que pronto, muy pronto vuelves por ella. Señor, bendigo a la iglesia en el bendito y glorioso nombre, Padre, de aquel que venció a la muerte, de Jesucristo de Nazaret, nombre sobre todo nombre, el más importante de todos los nombres, en ese bendito y poderoso nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos, que el Señor les bendiga mucho. Nueva identidad, nuevo carácter, poder y autoridad para gobernar y para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Que el Señor te bendiga mucho, hasta cualquier momento.